Estaba viendo la televisión en la sala familiar. Mi yerno entró y la apagó de golpe. Vete a tu habitación, vieja. Esta sala es mía ahora. Mi hija bajó la mirada. Me levanté, tomé mis llaves y salí sin decir una palabra. Al día siguiente, un hombre con un traje impecable apareció en la puerta principal. Tocó el timbre. Bienvenidos a mi canal. Aquí comparto historias nuevas de vida todos los días, y les agradecería mucho que se suscribieran y le dieran like al video. Ahora, volvamos a mi historia. Estoy segura de que les encantará si siguen escuchando hasta el final. Aquella tarde, el clic del mando a distancia cayó sobre la sala familiar como un disparo. Yo estaba sentada en mi sillón de terciopelo verde, el que compré con el primer cheque de la seguridad social que recibí después de que mi marido falleciera, hacía 15 años. Un café recién hecho se enfriaba en la mesita auxiliar, y la cocina olía a tarta de melocotón. La televisión murmuraba suavemente las noticias. Era mi momento de calma, cuando las articulaciones se relajaban y podía simplemente existir, sin servir a nadie. La puerta principal se cerró de un portazo, como si una tormenta hubiera irrumpido en la casa. No, Maya. Sabía perfectamente quién era. Derek entró como si el lugar le perteneciera. Detrás de él, mi hija Lena cargaba bolsas de la compra. Sus hombros estaban hundidos, la mirada fija en el suelo, como si se disculpara por ocupar espacio. No me moví. Derek se plantó justo delante de la pantalla, bloqueándome la visión. Resopló, como siempre hacía cuando me veía sin hacer nada. Tomó el mando y pulsó el botón rojo. La pantalla se apagó. A tu habitación, vieja, gritó. Tengo el partido. La sala familiar es mía ahora. El silencio se volvió tenso. Podía oír su respiración corta y arrogante, como si su grito le hubiera comprado un derecho. Muy despacio, dirigí la mirada hacia Lena. Ella estaba en el marco de la puerta de la cocina, con los nudillos blancos alrededor de las aces de las bolsas. Nuestros ojos se encontraron. Esperaba una sola cosa, la más sencilla, que dijera, no te atrevas a hablarle así a mi madre. Esta es su casa. Lena bajó la cabeza y comenzó a ajustar una bolsa, como si algo se hubiera movido dentro. Ese gesto me dolió más que cualquier grito. El alarido de Derek, el silencio de mi hija. Una traición. Una claridad fría me invadió. No era ira, ni vergüenza. Era una sobriedad gélida y absoluta. 35 años en la oficina del registro del condado te enseñan una cosa. Las palabras no importan. Los documentos. Siempre. Mi incorpo. Mis rodillas crujieron secamente. En aquel silencio, el sonido fue como un sello oficial. Derek ya se había repantigado en mi sofá, desabotonándose la camisa y cogiendo una lata de refresco sin siquiera mirarme. En su mundo, yo llevaba tiempo siendo parte del mobiliario. Pasé junto a él y me dirigí a mi habitación, no para encerrarme ni llorar, como seguramente esperaban. ABRI el Cajun inferior del tocador, sac una cartera rigida. Cuero para asuntos bancarios y, del fondo, un juego de llaves y una carpeta azul con goma elástica. Mis dedos se deslizaron entre las hojas ásperas. Y una escritura de compraventa, antigua pero válida, el título de propiedad actual. Propietaria, Celeste M. Everson. El papel estaba amarillento en los bordes. Su fuerza era inquebrantable. En el espejo 6 mi. Cabello corto y gris, mis gafas colgadas de una cadena, mis pantalones de lino. Y la blusa azul marino. Parecía la abuela que hornea galletas. Esa era mi principal estrategia. Mientras la abuela alimente a los lobos, ellos se sienten reyes. En cuanto cierro la tapa de la olla, las patas del rey se convierten en mesela. Regresé a la sala. Familia. Derek ya había encendido el canal deportivo y subido el volumen. Lena hacía ruido con los platos, un silencio voluntario en lugar de una defensa.
Caminé hacia la puerta. Principal. Mis tacones resonaron sobre el suelo de madera. Derek Gyro la cabeza, sonrió con sorna y levantó su lata de refresco. Paseando, Celeste. Se burló. No te pierdas. A tu edad. No respondí. Giré el cerrojo. Por un segundo, miré alrededor, la casa, el cuadro enmarcado del paseo marítimo de Savannah, la alfombra que aspiraba cada sábado, la espalda de mi yerno, la sombra de mi hija en la cocina. Toqué el manojo de llaves en mi bolsillo. El metal frío me invigoró. Solí, cerrando la puerta. Con suavidad pero con firmeza, como quien pone un punto final a una frase. Fuera, el aire era fresco. No tenía frío. Exhalé, cerré la verja desde fuera, caminé hasta la avenida y paré un taxi que se detuvo enseguida. ¿A dónde?, preguntó él. Conductor. All Grand Hyatt del Centro. En el coche saqué el móvil. Mis dedos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de poder. Busquien. Los contactos un nombre que no había llamado en años, pero sabía que respondería. Andrew V. Sterling, abogado. Celeste, son casi las 9. ¿Qué pasa? Me he despertado. Dije, mirando las luces de la ciudad. Necesito tu ayuda. Tengo juicio mañana. Por la mañana. ¿Por qué la prisa? Mi salud mental y patrimonial. Te escucho. Quiero desalojar a 2 inquilinos. Pero vives con tu hija. ¿Y tu yerno? Exactamente. Hubo una pausa. Él me conocía por mis firmas en rechazos de títulos. Donde otros veían un quizás, yo veía un rotundo no. ¿Qué hicieron? Él gritó, vieja, esta sala es mía ahora. Mi hija se quedó callada. Me fui y no volveré hasta que se hayan marchado. Entiendo que eso es maltrato moral, al menos. Pero tú no necesitas compasión. Necesitas la ley, ¿verdad? La casa es mía. Llevan 4 años viviendo aquí sin contrato de alquiler. Todo a mi costa. Necesito un requerimiento de desahucio. Estoy terminando el uso gratuito de la propiedad. Y exijo que abandonen la vivienda. Es necesario el servicio personal. Mandaré a mi asociado, Junior, Roman P. Cruz, a primera hora de mañana. Es discreto, profesional, elegante con traje, recién salido de la facultad. Entrega las noticias con claridad. Me vale. Normalmente damos 30 días. Está bien. E incluye una advertencia en el texto, 24 horas para asumir la realidad. Y al desalojar, se les facturará el alquiler atrasado y una penalización por retención indebida. Aceptado. Estás decidida. Estoy herida, y una mujer herida que conoce sus derechos es peligrosa. Prepara los documentos. Estaré en tu despacho a las 8. Firmaré antes del juicio y luego enviaré a Román a mi casa. El taxi se detuvo en el hotel. El portero abrió la puerta con más atención de la que mi yerno me había mostrado en 10 años. ¿Puedo ayudarla con el equipaje? Solo llevo mi bolso. Dije en voz baja, y la dignidad que acabo de recuperar. La habitación me recibió, con aroma a lavanda y esquinas impecables. UN Televisor Grande frente a la cama. Encendí mi canal favorito y ajusté el volumen a mi gusto. Pedí una sopa y una copa de cabernet. Comí despacio. Mis pensamientos estaban en la casa, pero ahora eran solo míos. Conocía de memoria su rutina matutina. Derek duerme hasta tarde, siempre gruñón y cansado. Lena Co. De un lado a otro suavizando sus aristas. Me imagine la puerta de mi casa. El botón del interfono, un dedo seguro pulsándolo. No era una visita para tomar té. Era la llamada de la ley. El primer tañido. Me dormí pronto y profundamente, como quien ha tomado el volante. Me despert con el sol.
Me duché, me puse la misma ropa pero con una postura nueva. Fue al despacho del señor Sterling. Firmas, fechas, detalles de la propiedad. Cada trazo de mi. Pluma sonaba a sentencia definitiva. Roman y sale, Andrew. Asintió hacia un joven alto con maletín de cuero. En 20 minutos estará en Tu verge. Perfecto. Dejé el bolso y me senté. En la zona de recepción. Mi cuidar quie. Espera. El pánico siempre recuerda que tiene suegra y madre. El café de la máquina. Olía dulce. El reloj de la pared se cerraba tic-tac. En algún lugar, en mi sala familiar, comenzaba una música legal distinta. Por primera vez en mucho tiempo, no corría entre los fogones y los caprichos ajenos. Solo esperaba. Last 9:30. Mi teléfono vibró sobre mi rodilla. El día había empezado. En la pantalla parpadeaba Lena. Dejé sonar 3 veces y solo entonces deslicé el dedo. Mamá, mamá, por Dios. Su voz se quebró en un chillido. Hay un hombre aquí, Roman, con un documento. Derek está gritando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? A party el auricular para. No oír los gritos de fondo. Roman es el asociado del abogado. Dije con calma. Pedala tu marido cubage la voz. Toma el requerimiento, léelo en voz alta y dile a Derek. La vieja no está disponible. Hoy para gritos. Pero dice notificación. De desahucio. 30 días. Mamá, has pedido la cabeza. Justo lo contrario. Lena. Por primera vez en años, estoy completamente cuerda. Lee el papel. Hazlo. ¿Qué dice? Cuantos menos gritos, mejor. Colgué. El pequeño botón rojo me devolvió el silencio con la misma facilidad con que, de niña, apagaba la lámpara de la mesita. La puerta del despacho. Se entreabrió. Andrew V. Sterling asomó por encima de sus gafas. La hija. Asentí. El espectáculo ha comenzado puntual. Roman ha entregado los papeles. Tenemos las firmas y el inventario adjunto. Ahora esperamos. Me acomodé en la silla de recepción. El café de la máquina olía a caramelo. El reloj de la pared. Su cerraba tic-tac. Miraba las manecillas del reloj, pero no pensaba en el tiempo. Pensaba en cómo, durante 4 años, me había encogido en mi propia casa hasta convertirme en un simple reposapiés para no alterar sus estados de ánimo. En cómo comía los bordes quemados de la tarta, dejando el centro para el rey de la sala. En cómo veía programas de televisión con auriculares para no interferir en sus videoconferencias. En cómo pagaba el triple en las facturas de los servicios y guardaba silencio. Abrí mi bolso y saqué una hoja doblada en cuartos, un extracto de la pensión, el pago vitalicio de mi marido banquero, un par de cuentas de inversión estables. Las cifras se alineaban con precisión, como soldados en formación. Esas cifras significaban que podía vivir. Esas cifras significaban que no tenía que suplicar. A continuación, un listado impreso de transferencias, la entrada para su todoterreno negro, un regalo para la joven pareja, recargas temporales cuando el pago del coche estuvo a punto de devolverse. Motivo del pago, apoyo familiar. Mi mano temblaba. A veces, pero la firma era recta como una regla. La costumbre del papeleo. El teléfono vibró de nuevo. Lena. Lo coloqué boca abajo. Luego llegó un mensaje de texto de Derek. Vuelve a casa. Hablemos. No, mamá, por favor. No. Deslicé las notificaciones como quien aparta migas de una mesa. Andrew V. Sterling entro. En la sala de espera. T. Ofricio. Quiero otra cosa. Respondí. Necesito cortar los servicios. ¿Cuáles? Todo lo que está a mi nombre. La fibra óptica, el cable con el paquete deportivo, la línea fija y la tarjeta suplementaria que usa Lena para la compra. No cancela, solo suspenda. Los reactivaré cuando la casa vuelva a ser solo mía.
Sonrió con complicidad. Ese golpe se sentirá. Ayer fue doloroso. Dije. Hoy solo se siente. Son cosas distintas. Saqué un pequeño cuaderno. De mi bolso. En una página en blanco apareció un plan sencillo. Paso 1. Lo legal. Completado. Papers entregados. Plazos y consecuencias establecidos. Paso 2. Lo financiero. Cerrar los grifos. Que el rey de la sala aprenda el precio de su reino. Paso 3. Silencio. Sin escándalos, sin justificaciones, solo hechos. El teléfono vibró otra vez. Miré de reojo. Lena escribía mensajes largos y frenéticos. Está furioso. Nos habéis humillado. Había gente mirando. ¿Dónde estás? Hablemos. Dejé el teléfono y no dije nada. Hoy, mi nada era la respuesta. ¿Hay alguna tienda de ropa decente cerca? Pregunté, guardando el cuaderno. La galería comercial. Está a 2 calles, dijo Andrew Westerling. ¿Qué planeas? Voy vestida como una abuela, respondí, sosteniéndole la mirada. Y voy a poner límites. Necesito un uniform. Eres peligrosa cuando estás tranquila. Solo estoy volviendo a ser yo, contesté, tomando mi bolso y dirigiéndome a la puerta. Fuera, el día era luminoso y seco. Caminé con paso rápido, sin mirar atrás. Los escaparates me devolvían una imagen más erguida, con la espalda recta. Mi mente estaba clara y firm. ¿A dónde ir? ¿Qué decir? ¿A quién llamar? Sin autocompasión, sin venganza, solo orden. En la entrada de la galería comercial me detuve un segundo, pasé los dedos por la correa del bolso y exhalé. Primero el uniforme, luego un grifo tras otro. La galería estaba a 2 calles. Caminé con brío, como quien va al trabajo, hombros rectos, paso medido. Dentro, la luz, los escaparates, la música del techo. En la sección de ropa clásica me atendió una asesora con una placa que decía, Jene. Su mirada era atenta, sin condescendencia. Necesito un uniform. Dije. Sereno, professional. Hoy voy a establecer límites. Jene asintió y desapareció entre los percheros. Regresó con pantalones rectos azul oscuro, una blusa de algodón blanca y una americana de lino beige. En el probador, la tela se acomodó perfectamente. Los pantalones afilaban mi postura. La blusa era impecable y la americana lo unía todo. Me calcé unos zapatos de piel con tacón. Bajo pero firme. El tac-tac sobre el suelo de baldosa era como un metrónomo. Doblé mi ropa vieja en una bolsa. Donen esto a la caja de caridad. Dije. Que sirva a alguien más. Me sentais en un puff. Mullido junto al probador, saqué el cuaderno y el teléfono. Primera llamada al proveedor de servicios. Buenas tardes. Soy la titular del contrato. Solicito una suspensión temporal de los servicios en esta dirección. Internet, televisión por cable con paquete deportivo y línea fija. Motivo. Comienzan obras hoy. La operadora leyó el aviso obligatorio. La señal se desconectaría en un plazo de 2 horas. Cuota mensual reducida confirmada. Segunda llamada al banco. Soy la titular principal de la cuenta. Solicito que bloqueen la tarjeta suplementaria a nombre Delana Everson. Motivo. Seguridad. Rebajen también los límites online y mantengan las alertas SMS solo en mi número. Hecho, respondió la voz. Los cambios ya están en vigor. Colgué. Mi estómago rugió, no de hambre, sino de la adrenalina que se disipaba lentamente. En la segunda planta, en un restaurante tranquilo, pedí un risotto de setas y una copa de vino blanco. Seco. Coloqué el teléfono junto a mí, boca abajo. Cuchara, tenedor, respirar. Por primera vez en mucho tiempo, no comía a hurtadillas ni de pie. 10 minutos después, mi
Palma sintió una vibración breve. Mensaje del banco. Transacción denegada. $85. Carniceria. Solomillo Prime. Sonreí. Una sonrisa. Breve. Sin sentimentalismos. Casi inmediatamente. Otro mensaje. Las tarjetas no funcionan. Llama al banco. Estamos en la caja. Número de Derek. Marqué tranquilamente la respuesta. No es una avería. Es un bloqueo. El crédito y la confianza caducaron ayer, junto con tu partido. Puse el teléfono boca abajo y terminé el risotto despacio, saboreando cada grano. Pagué la cuenta con mi tarjeta. Pasó sin problemas, como quien cruza la puerta de su propia casa. A la salida compré una Botella de agua. Tomei un taxi y regreso al Grand Hyatt. El vestíbulo era fresco. Olía a limpieza. La moqueta cedía bajo mis pies. En la habitación me quité los zapatos nuevos. Dejé las llaves en la mesita. El tintineo metálico familiar respondió con calma en mi interior. Encendí la televisión en Un canal de música y dormí una hora. Mi cuerpo tomó lo que necesitaba. Mi despertó el timbre. Claro del teléfono fijo. Ese sonido rara vez es inocuo. Hola, reception. Buenas tardes. Su hija está en el vestíbulo. Pide urgentemente subir, o mejor dicho, que baje usted. Dice que es urgente. Miré el reloj. La hora. Perfecta para una conversación clara, sin histerias de medianoche. Me lavé la cara, alicé la solapa de la americana beige y ajusté la cadena de las gafas. En el espejo. Me devolvió la mirada la misma mujer, pero con la columna más recta. Dígale que bajo. Enseguida, respondí con calma y colgué. Tomé las llaves del bolso. Hoy tintineaban distinto, como campanillas en una puerta tras la que el orden llevaba mucho tiempo esperando. Inspira profundamente. Pulsé el botón del ascensor y entré. Lena me esperaba abajo. Y no estaba sola en su inquietud. Las puertas del ascensor se abrieron con suavidad. En el vestíbulo del Gran Yacht, Lena iba de un lado a otro entre los sofás. Llevaba la blusa arrugada, el moño deshecho y ojeras marcadas. Me vio con la americana beige y fue como si hubiera chocado contra un cristal. Se detuvo. Mamá. Avanzó un paso y se quedó congelada a 2 pasos de distancia, bloqueada por mi mirada. ¿Qué es todo esto? Internet morto. El cable también. La tarjeta no pasa. Derek está perdiendo los nervios. ¿Dónde estás? Vámonos a casa. Basta de drama. Siéntate, sonalien. Selen. Estamos en un lugar respetable. Hablaremos con calma. Obedeció y se hundió en el borde, apretando las manos. Mamá, hablemos como familia. Cambió a un tono suave, conciliador, el que se usa con niños y ancianos. Ayer solo tuvo un mal día, pero ya te mandó un mensaje pidiendo disculpas. Vámonos. Preparate. Lo arreglaremos. No estoy ofendida. Lena, dije con serenidad. He tomado una decisión. La casa es mía. Habéis vivido allí 4 años sin contrato de alquiler. Os doy 30 días para desalojar. A partir de hoy, servicio cero. Esto no es venganza. Es orden. Pero él tiene que trabajar. Estalló. Tiene llamadas, plazos. Estás arruinando su reputación. Que trabaje desde un coworking, desde una cafetería o desde la casa de su madre, repliqué. Él. Internet, la televisión y la tarjeta suplementaria los pagaba yo. Ya no. No. Sois una necesidad vital en mi presupuesto. Sois un gasto que he cerrado. Apretó los labios. Nos estás humillando. Susurró. Hoy en la tienda todos lo vieron. La tarjeta falló. La humillación es que me echen de mi propia sala familiar, dije en voz baja. Es comer los bordes quemados de la tarta mientras dejo el centro para el rey. Hoy nadie humilla a nadie. Hoy cada uno paga su cuenta.
Intentó defenderse. Estábamos ahorrando. Teníamos dinero. ¿Dónde está el dinero? Lena, pregunté. En 4 años, solo en gastos de vivienda y facturas. Deberíais haber ahorrado casi $100,000. ¿Dónde está? Su mirada se desvió. Los hombros se le hundieron. Dice que está invertido en negocios. Que me lo enseñará después. Que os lo enseñe. Asentí. Mañana a las 10 en punto en el despacho del señor Sterling. Estáis los 2 invitados. Veremos en qué consiste ese negocio. Has llamado a un abogado contra tu propia familia. He llamado a las reglas. Respondí. Familia es respeto. No vete a tu habitación, vieja. Esta sala es mía. Mañana trataremos de las reglas. Suspiró y la voz se le quebró. Si nos vamos, va a pedir el divorcio. Dice que si no tiene tu casa, no quiere estar conmigo. Sus palabras me dolieron, no de compasión, sino de una claridad cristalina. Me incliné hacia delante y cubrí sus manos entrelazadas con las mías. Si tu matrimonio se sostiene gracias a los metros cuadrados de mi casa y a mis cuentas bancarias, eso no es familia, Lena. Eso es una situación de rehenes, y tú eres la rehén. Retiró las manos como si se hubiera quemado. Te has vuelto cruel. Vieja y cruel. Me he vuelto adulta. Dije con calma. A los 68 años. Tú tienes 40. Llevo ventaja. Aprovechala. Guardamos silencio. I en el vestíbulo, les tasses de té tintineaven suavemente. Alguien pasó, nos lanzó una mirada curiosa y apartó la vista. Solo vuelve a conectar. El Internet. Intentó de nuevo. Él no lo soportará, y yo tampoco. No hay Internet. Respondí. Pero tu voz está perfecta. Mañana hablamos en el despacho del abogado. Hoy, silencio. Lena se levantó, ajustó la correa del bolso, buscó en mi rostro la suavidad de antes y no la encontró. Retrocedió hacia la salida. Estaré allí, dijo por encima del hombro. A las 10 en punto. Asentí. Salió deprisa. La observé marcharse y solo entonces sentí como la tensión se drenaba de mí. No era una pérdida de fuerza, sino una normalización de la respiración. Subí por las escaleras. Necesitaba caminar. En la habitación encendí la lámpara del escritorio y abrí el portátil. Parpadeaba un mensaje en mí. Bandeja de entrada de Andrew V. Sterling. Celeste. Notificación. Entregada. Los abogados corporativos de Derek han confirmado recepción. He estado enviando correos internos presionándote. El director estaba en copia. Reprimenda probable. Negociación mañana a las 10 en punto. Ambos asistirán. Atentamente. Of. Sterling. Cerré la tapa. La prisa. Es hermana del miedo. El rey de la sala ya estaba cometiendo errores. Abrí el teléfono. Busqué en los ajustes y desactivé la aplicación de localización familiar, la misma que Derek había instalado años atrás por mi seguridad. Acceso a geolocalización. Prohibido. Apareció en pantalla. Bien. Mi punto en el mapa volvía a pertenecerme. Saqué las llaves del bolso y las dejé caer sobre la mesita. El metal tintineó limpio, como una nueva Contrasena. Fuera, la luz se alargaba por la avenida. El aire acondicionado zumbaba constante. Me senté en el borde de la cama y lo sentí. Orden en el interior. No victoria, no euforia. Solo orden. Mañana a las 10, la puerta de la sala de reuniones se abriría y entrarían 3 personas. Él, mi hija y la ley. La sala de reuniones estaba fresca. El aire acondicionado soplaba frío. Pedí sentarme a la cabecera de la mesa. A mi derecha, Andrew V. Sterling. Carpetas ordenadas. Bolígrafo. Paralelo al borde. Sobre la mesa, mi carnet de conducir, la escritura de propiedad,
La notificación de terminación del uso. Gratuito. Mi armadura hoy era sencilla. Americana Base, mirada directa y papel. La puerta hizo clic. La Asistente murmuró, ya están aquí. Derek entró primero, tambaleándose. Su arrogancia habitual se había desvanecido. camisa arrugada. Corbata floja como una soga, ojeras profundas. Detrás, Lena apretaba el bolso contra el pecho, los ojos clavados en el suelo. Por favor, tomen asiento, dijo Andrew Westerling con su barítono de martillo judicial. No he venido a saludar, soltó Derek de inmediato, sacando una silla. Basta de espectáculo. Llevamos 4 años viviendo allí. Tenemos derechos. Lo miré por encima de las gafas. Hice una pausa deliberada para que su ira resonara. Los derechos son precisamente por lo que estamos aquí, dije con calma. La casa es de mí. Exclusiva propiedad. La habéis usado por buena voluntad de la propietaria. Y, terminado con esa voluntad, la notificación está sobre la mesa. El plazo es de 30 días. Existe algo llamado posesión adversa, replicó. Las palabras se le tropezaban. La hemos poseído. Abiertamente como propietarios. ¿Has leído la ley? Siquiera. La he leído. Sonreí. Leavement. Y trabajé con ella 35 años. La posesión adversa aplica. Cuando el propietario no vive allí, no paga y no se opone. Yo vivo allí, yo pago y me opongo. No sois propietarios. Sois usuarios temporales y ruidosos. La mandíbula de Derek se Nso. Dirigió la mirada a Andrew Westerling buscando apoyo. La notificación es correcta, confirmó el abogado con fluidez. El servicio se ejecutó. Al vencimiento del plazo, se presentará demanda de desahucio y reclamación de alquiler de mercado justo desde la fecha de la notificación. Esto es ilegal, alzó la voz Derek. Ha cortado nuestro internet, nuestros fondos, daños emocionales. demando. Internet no es un Servicio vital, dijo Andrew Westerling sin parpadear. Si lo queréis, contrátalo vosotros y pagadlo. Lena, dial algo. Apuntó con el dedo a mi hija. Está destruyendo nuestra familia. Lena parpadeo. Los Labios le temblaron. y de nuevo, silencio. Deslicé una carpeta. Hacia ella. Que hable el papel. Dije. Derek, durante 4 años supuestamente estabas ahorrando para un apartamento. Casi $100,000. Solo en gastos de vivienda y facturas. ¿Dónde está el dinero en negocios? Intentó sonreír con suficiencia. Invertido. Futuros. Apalancamiento. Los mayores no lo entenderíais. Me gustan los detalles. Saqué un fajo de papeles de un sobre. 3 avisos de impago de préstamos y, aquí, el extracto del broker. Llamada de margen. Saldo por debajo. De 0. Derek se abalanzó sobre los papeles, pero la mano de Andrew Westerling llegó primero. Suelta. Q2. Mujer. Lena tomó las hojas. Los dedos le temblaban. Los ojos recorrieron cifras y líneas. Vi el momento exacto de la comprensión. Los hombros se le hundieron, la boca se abrió. Una lágrima. Pesada. No de lástima, sino de conciencia fría. 0, incluso déficit, susurró. Sí, dije más suave, pero firme. Nada ahorrado. Hubo apuestas, juegos, solomillos de $85 y cerveza importada. Todo con mi tarjeta. Lo habría recuperado. Estalló Derek. El mercado está girando. Solo necesitaba una inyección más. Y por eso necesitabas. Mi sala. I'll see you naseha. Para perder más fuerte y de paso mandarme a mí. Habitación. Apretó los puños. La ira. En sus ojos estaba teñida de miedo. Soy tu yerno. Forzó. La familia debe ayudarse. La familia es respeto y límites.
Respondí. Tú no ofreciste ninguno, y no recibirás ninguno. Me puse de pie. Ese movimiento bastó para que todos se enderezaran. Condiciones. Enuncié, cortando las palabras. 30 días para desalojar. Internet, cable y tarjetas. Suplementarias no volverán. Si oigo gritos cuando vaya a recoger mi ropa de invierno, llamaré inmediatamente a la policía y presentaré denuncia por amenazas. Veremos cómo lo reciben los reclutadores de empleo, además de tú. Reprimenda corporativa. Derek se hundió en la silla como si le hubieran aflojado los tornillos internos. Lena se cubrió el rostro. Con las manos. El zumbido del aire acondicionado se hizo audible. Y una cosa más. Me volví hacia mi hija. Esta es tu elección. Durante estos 30 días decides si sigues ahogándote con un hombre que mintió y te arrastró al fondo, o si nadas hacia la superficie. Soy madre, pero no banco ni comedor gratuito. Lena bajó las manos. Por primera vez en mucho tiempo, me miró directamente. Pero si no tengo a dónde ir, susurró ronca. Encontrarás un lugar. Trabajas, alquila un estudio, vende el todoterreno, gestiona tus propias cuentas. Yo ya pagué íntegras mis lecciones. Recogí mis papeles en la carpeta. Andrew V. Sterling se levantó. La reunión ha concluido. Roman gestionará todo contacto posterior por escrito. Rodí la mesa. Al pasar, junto a Derek, me detuve medio paso. Puedes pulsar el mando de tu propia vida cuanto quieras, pero ya no funciona en mi casa. En el pasillo, la luz parecía más cálida. El aire, más limpio. Caminé hacia el ascensor y oí detrás de la puerta el roce de una silla. El susurro ahogado de Lena. La maldición breve de Derek. El ascenso tintineó. Las puertas se cerraron. Mi teléfono vibró en el bolso. Lena. No respondida. Inmediato. Tomé 3 respiraciones profundas y solo entonces acepté. Sostuve el teléfono en la palma. 3 respiraciones y contest. Mamá. La voz de Lena era baja, como después de un resfriado. No he subido a su coche. ¿Dónde estás? Abajo, en el aparcamiento. Está gritando dentro del coche, golpeando el volante. Miji. Alejado. Me ha dicho que subiera, pero no he podido. Bien, dije con calma. Camina. Respira. No regreses corriendo a donde esperan los gritos. Silencio. Se oía el rumor del tráfico alejándose de fondo. Dice Q has roto la familia. UN Internet. Desconectado no rompe una familia. Lena. Las mentiras y los gritos sí. Silencio de nuevo. Gracias, mamá. Apenas. Audible. Duele, pero veo. Ver es el primer paso. Dije. Mañana a las 10 en el despacho de Sterling. Podrás. Podré. Respiramos juntos al teléfono un segundo más y colgué. La calle olía a asfalto. Calient. Soli del edificio. Alci. El rostro al sol y paré un taxi. ¿A dónde vamos? A un buen restaurante. Respondí. Hoy celebro sin brindis. Junto a la ventana con vistas al paseo del río, pedí sopa de almejas, una ensalada y una copa de vino blanco seco. Coloqué el teléfono boca abajo. Mi cucharilla tintineó suavemente contra el vaso. Los rayos del sol bailaban sobre el mantel. Comí despacio, como una persona que vuelve a ser dueña de sí misma. Mi teléfono vibró brevemente. Mensajes del banco. Transferencias a cuenta protegida completadas. Tarjetas suplementarias cerradas. Cambio de beneficiario en el seguro de vida procesado. Confirmación en su cuenta online. Sonreí sin testigos. Todos los cabos sueltos. Atados. Nadie más correría con mi firma. Casi inmediatamente, un correo de Andrew V. Sterling. Para su control, al vencimiento de los 30
Días, Roman estará en la verja a las 8 en punto con el documento de entrega. Y el inventario. Si hay amenazas, llame. Respecto al empleo de Derek, la reprimenda ha sido confirmada. Bebí el vino hasta el fondo, como quien cierra un expediente. UN interruptese. Accionó en mi cabeza. El acto final estaba programado. Pagué con mi tarjeta. Caminé junto al agua. La gente discutía por nimiedades. Los niños pasaban, zumbando en patinetes. El viento olía a río y a metal caliente. En un escaparate me vi, reflejada. La misma mujer, pero más luminosa por dentro. Ni víctima ni heroína. Solo una adulta. Regresa al Grand Hyatt. Al atadisa. Mi quite la americana. La armadura podía colgarse en la percha. Extendí las llaves, los documentos y el pequeño cuaderno sobre la mesita. Abrí una página limpia y escribí. Día 30. Plan. Mañana. Roman. Escritura y llaves. Yo no estaré en casa. Sin escenas. Tarde. Abrir ventanas. Fregar el suelo con agua caliente y desinfectant. Cepillar la alfombra con cepillo duro. Mañana. Pintor. Color. Melocotón. El teléfono sonó. Lena. Estoy en casa de Zoe. En un catre plegable. Está bien. Me ha llamado docenas de veces. Lo he bloqueado. Bien hecho. Dije. Duerme. Mañana a las 10. Mamá, ¿tú alguna vez tuviste miedo de estar sola? Sí, respondí con honestidad, hasta que comprendí que es peor estar en un lugar donde una no existe. Suspiró y se despidió. En la ducha, el agua se llevó la pegajosidad, la capa que se me había adherido durante años en mi propia sala familiar. Me puse un camisón sencillo, me tumbé sobre la colcha y dejé la música sonando suavemente de fondo. La habitación se llenó de un silencio honesto, de esos en los que se oye la propia respiración. Por la mañana bajé al café del hotel, avena, café y agua. Un hombre en la mesa de al lado fruncía el ceño ante las noticias. En mi vida, los titulares principales ya habían sido publicados. Antes de salir, pasé por el despacho de Andrew V. Sterling para firmar los documentos finales, las cartas de acompañamiento y el poder de Roman. Hablamos breve y profesionalmente. Siga adelante, Celeste. Es el movimiento correcto, dijo. Solo estoy haciéndolo. Que es mío, respondí. Fuera, el sol calentaba. Fui a la peluquería. Quería que mi cabello estuviera a la altura de mi columna vertebral. La estilista cortó rápidamente las puntas cansadas. El gris brilló como plata pura. En el espejo, el mismo rostro, pero la mirada ya no esperaba la decisión de otro. Era la mirada de una persona con las llaves en su propio bolsillo. En un cruce, parada ante el semáforo en rojo, sonreí. Era tan sencillo cuando se respetaban las reglas, tanto en la carretera como en casa. Mi teléfono pitó. Bereavement. Roman confirmaba. Día 30, 8 en punto. Estaremos en la verja. Verificaremos cerraduras y completaremos el inventario. Guardé el teléfono en el bolso. El cierre hizo clic seco, como un sello. Al atadisa regresal. Grañat. Apagué la luz y abrí ligeramente la ventana para dejar entrar el ruido de la ciudad exactamente en la medida que yo quería. Las llaves reposaban en la meseta. Las tomé. El metal estaba tibio. Al día siguiente, día 0, él entraría en mi casa no con un grito, sino con el chirrido de las ruedas de un camión de mudanzas. El día 30 me despert. Sin despertador. La luz en la ventana era uniforme, como una hoja en blanco. Antes de una firma. Desayuné, dejé el teléfono boca abajo y salí de la ciudad rumbo a un balneario. Hoy no estaría en casa. Roman llamó. Estoy en la verja. Llegado el camión de mudanzas. Están comenzando. Procedan según el inventario,
Dije. Estoy localizable por teléfono. Luego, agua, vapor y tisana. Miraba el techo y solo pensaba en una cosa. Esta noche abriré las ventanas y fregaré el suelo. Eso es todo. A las 11, mi teléfono vibró brevemente. Derek hizo algo de ruido, pero firmó. Llaves entregadas. Inventario completado. Un par de agujeros en las paredes por soportes. Marcas. De muebles. Cerraduras intactas. 12:30 se han ido. Volví a dejar el teléfono. Ni ira ni alegría. Solo un hecho. El fin. A las 2 paré en una Ferretería. guantes, fregona, trapos, limpiador de suelos. De camino llamé al Pintor recomendado por Andrew V. Sterling. Pueden empezar mañana. A las 9, la sala familiar y el pasillo. Color mellocoton. Podemos, respondió una Voz masculina. Lo terminaremos en un día. En la verja, la llave giró con facilidad, como si la casa misma hubiera exhalado. Entra y de tuve. La sala familiar estaba vacía. Huellas de las patas del sofá en el suelo. Agujeros feos en la pared. El aire, pesado y rancio. Abrí todas las ventanas. De par en par. Una corriente barrió de la cocina al jardín, agitó las cortinas. Y se llevó los restos de una vida ajena. Me puse los guantes. Primero los estantes y los rodapiés, luego los rincones donde el polvo se acumulaba para después. Metí en una bolsa de basura las revistas antiguas que nadie leía. Limpié el cuadro enmarcado del paseo marítimo de Savannah y lo colgué más bajo, como me resultaba cómodo a mí, no como estaba de moda. El suelo recibió agua caliente 2 veces, la alfombra, un cepillo duro. La casa revivía con cada movimiento. Alatadisa pius la tetera. El silencio no era vacío, sino dorado, como cera fresca sobre él. Park. Luego un timbre breve y educado. Sabía quién era. Pasa, Lena, dije en el umbral. El café acaba de hacerse. Entró despacio, mirando alrededor. Estebanito, tranquilo, cálido. Es melocotón, asentí. Siéntate. Nos sentamos frente a Front. 2 tazas en la mesa, un plato de tarta. Lena sostenía la suya. Con ambas manos, aferrando el calor. He alquilado un estudio, dijo, mirando el vapor. Es pequeño. Al vecino de arriba le gusta la Música alta. El techo es bajo, pero es mío. Lo pago yo. He aceptado el trabajo a jornada completa y he presentado la demanda de divorcio. El abogado pro bono está tramitando los papeles. Asentí. Una sensación cálida, serena y sin sentimentalismos me subió por dentro. Ese es el camino. Correcto. Dije. Dolera. Luego se asentará. Dice que tú rompiste la familia. Sonrió levemente. Y yo comprendí que solo dejaste de alimentarla. Mentira. Guardemos silencio. Fuera. El jardín susurraba como sábanas nuevas. Gracias por decir que. No, añadió, colocando su palma sobre la mía. Mientras tú tapabas los agujeros, yo no me oía. Oírse a una misma no es un lujo. Dije. Es orden. Inspiró profundamente. Mamá, puedo venir de visita. Sin llaves, sin quedarme a dormir, solo té y conversación. Esa es precisamente la forma. Respondí. La puerta está abierta para las visitas. Temporalmente. Cerrada para inquilinos. Nos abrazamos. Brevemente, un abrazo de adultas. En el porche ajustó la correa del bolso y caminó hacia la verja. Caminaba erguida, sin mirar atrás, como quien ha elegido su propio ritmo. Regresé a la sala. Familia. Las paredes melocotón brillaban suavemente. El cuaderno estaba en la meseta. Abrí una página limpia y escribí, miércoles 4 de la tarde en punto. Té con las vecinas. Tema,
testamentos, cuentas separadas, contraseñas. Traed preguntas. Y un cuaderno. Mi teléfono parpadeó con un mensaje de Zoe. Celeste. Betty está llorando. Su hijo la presiona para que La firme la casa. inversión, mamá. Luego te compro una mejor. Tiene miedo de decir que no. Miedo a que se enfade. ¿Podemos pasar mañana? Venid a las 4. Teclee. Tetera y papeles preparados. Firme al pie de la Página y cerré el cuaderno. La casa estaba limpia y cálida. Y esa limpieza por fin tenía un propósito. Mañana sonaría el timbre, pero ya no sería una catástrofe. Sería un comienzo. A las 4 del miércoles. Puse la tetera al fuego, saqué mi carpeta de documentos y coloqué bolígrafos. Hojas en blanco y sobre la mesa. En la tapa de la carpeta escribí con lápiz en letras grandes. Miércoles 4 de la tarde. No es un espectáculo, sino orden. La casa olía a tarta de melocotón y pintura fresca. Las paredes melocotón parecían más cálidas que nunca bajo la luz suave del sol. El timbre sonó. Bereavement. Llegó primero Zoe, luego Olga, y casi de inmediato trajeron a Betty, encorvada y con los ojos enrojecidos. Mi hijo me apremia para. Que le firme la casa, dijo desde la puerta. Inversión, mamá. Luego te compro una mejor. Tengo miedo de negarme, miedo a que se enfade. Siéntate. Serví el té. Empecemos por lo sencillo. Regalar la casa es para siempre. No se puede. Déchesa. Si quieres dejar algo a alguien, haz testamento. Mientras estés viva, la propiedad sigue siendo tuya. Como último recurso, podemos hablar de un usufructo vitalicio, pero eso requiere cuidado. Sin prisas. Zoe asintió. Y no deis contraseñas a nadie, ni a los hijos, ni a los nietos, para sus juegos. Exacto. Deslicé una hoja hacia Betty. Aquí tienes una frase para iniciar la conversación. No estoy preparada para cambiar la titularidad de la propiedad. Pensándolo bien, sí. Firma. No. Tu hijo insistirá. Repite la frase palabra por palabra. Si empieza a gritar, sal de la habitación. Cierra la puerta. Solo firmas papeles cuando tu cabeza está serena. Olga soltó una risita. Lo siguiente será darle el número del abogado. Lo haré. Asentí. Es Roman, el asociado de Andrew V. Sterling. No alza la voz y lee la letra pequeña. Con rapidez. Pero lo mejor es no firmar nada en un arrebato ni los fines de semana, cuando la oficina del condado está cerrada. Nos sentamos y anotamos puntos breves. Testamento en lugar de escritura de donación, cuentas separadas, recibo. Por cada céntimo prestado, prohibición de compartir contraseñas, poder notarial. Solo limitado y con fecha de caducidad. Les mostré dónde encontrar el nombre del propietario en los registros de impuestos de la propiedad y expliqué que quedarse con mamá un año se convierte en un estilo de vida tras 4 si no se llaman las cosas por su nombre. Betty al principio se encogía ante cada palabra, no, pero al final se enderezó y pidió más té. Chicas, me siento más ligera, dijo. Hoy voy a casa no a llorar, sino a hablar. Aquí estamos todos los miércoles, respondió Zoe. A las 4. Tu té, tus preguntas. Se marcharon distintas a como habían llegado, no más calladas, sino más seguras. Lavé las tazas, limpié la mesa y abrí las ventanas de par en par. El jardín olía a hierba húmeda. La casa se sentía ligera. A las 8 pasó Lena. Llamó como una visita. ¿Puedo entrar? El té. Aún está caliente. Se quitó la chaqueta, se acercó a la pared melocotón y pasó la mano por la pintura. Es precioso, dijo en voz baja. Cálido. Una casa debe ser cálida. Todo lo demás es accesorio. Nos sentamos. Sostenía la taza con ambas manos, capturando el calor. Estuve en el abogado.
dijo, mirando al frente. El divorcio avanza. El trabajo a jornada completa es Istable. Ya no quiero tarjetas suplementarias para la leche. Me pago yo misma. Pero a veces, puedo. Veni de visita. Sin llaves, sin quedarme a dormir, solo té y conversación. Esa es precisamente la forma. Respondí. La puerta está abierta para las visitas. Para inquilinos. Cerrada permanentemente. No es crueldad. Es una norma. Asintió, pensó un momento y sonrió levemente. ¿Sabes qué? Echoda. Menos tú no. Toda mi vida aprendí tu sí. Y ahora estoy aprendiendo tu segunda palabra. Al no va de ofensa. Dije. Va de límites. Los tuyos, los míos. De cualquier adulto. Guardemos silencio. En la cocina, el reloj tic-tac suave. Fuera, el viento susurraba, balanceando el Serble. Lena se levantó. Gracias, mamá, dijo, abrazándome brevemente como una adulta. Si aquel día no hubieras cortado los servicios, nunca me habría oído. Oírse a una misma es la vida adulta, respondí. Mañana tengo reunión a las 4. No me falles. Delante de las vecinas. Sonrió y se marchó. Su paso era firme, sin mirar atrás. En el vestíbulo, un número desconocido parpadeaba en la mesita. Reconocía esas llamadas incluso sin nombre. Estuve a punto de cogerlo, pero me detuve y pulsé bloquear con calma. Hay muchas noticias en la vida, pero atender llamadas sobre crisis ajenas no es mi obligación. Recorrí la casa, cocina, pasillo, sala familiar. Mis documentos estaban ordenados en la estantería. El cuadro del paseo marítimo de Savannah colgaba donde me resultaba cómodo a mí. En mi estudio, un cuaderno limpio. Me senté y lo abrí. En la primera línea escribí, la casa. Historia de la propietaria. No para Lena, sino para mí y para aquellas que aún están sentadas en sus sillones verdes, temiendo coger el mando. Escribí con sencillez. Como el miedo se disfraza de cuidado, como el hábito ahoga tu voz, como una frase, a tu habitación, vieja, destapa todo el esquema, como los documentos. Te devuelve la columna vertebral y como un internet desconectado puede encenderte. De pronto el cerebro. Escribí que no se puede regalar ni a una misma ni la casa, ni por amor ni por pena, que convivir sin respeto no es familia, sino una situación de rehenes, y que un no a tiempo salva más que 1000 síes. Luego guardé el cuaderno. En el cajón, regresé a la sala familiar y pasé la palma por el respaldo del sillón verde. Me senté. El mando reposaba en la mesita, un dispositivo negro corriente. Lo tomé en la mano. Ya no era símbolo del poder ajeno, solo una cosa. Encendí la televisión y Busc la musica. El violín sonaba puro, sin vacilaciones. Ningún paso en el pasillo. Ningún apagado. Ningún, a tu habitación. Me senté con los ojos cerrados, escuché y, sin prisa, subí el volumen un punto. Exactamente tan alto. Como mi gusta ba. Ni más bajo ni más alto. Basta, dije en voz alta. Y de pronto comprendí que la palabra significaba mucho más ahora. Significaba que era lo bastante adulta para poner condiciones en mi propia casa. Significaba que tenía fuerza suficiente para no salvar a quienes no pedían salvación, sino tarjetas y metros cuadrados. Significaba que había vivido lo bastante para entender una verdad sencilla. La propiedad no es solo llaves y escrituras. Es el derecho a elegir. El silencio, las personas en tu mesa y el volumen de la música. Apagué la televisión y escuché la casa. Respiraba serena. El jardín se oscurecía tras la ventana. Una rama crujió en algún lugar. El agua tintineó en una tubería. Nada dramático. Solo una vida sencilla que por fin no estaba alquilando. En el vestíbulo colgaba mi americana beige. Ajusté la solapa,
corrigiendo un pequeño detalle para que no se convirtiera en un problema mayor. Las llaves tintineaban. En la mesita. El metal estaba tibio. No había otros manojos junto al mío. En el cuaderno de mañana. Estaba escrito, miércoles 4 de la tarde en punto. Testamentos y contraseñas. Cerré la tapa, preparé la tetera para la mañana y apagué la luz. La casa era mía, pero lo más importante, yo volvía a estar en casa. Y en mi vida, igual que en el mando, el volumen lo regulo ahora yo. Me alegra mucho que estéis aquí y que haya podido compartir mi historia con vosotros. Si os sea gustado, demostrámelo dando like al video y suscribiéndoos a mi canal. Veamos. ¿Cuántos somos? Escribid en los comentarios desde qué ciudad me estáis viendo y qué hora es allí. Tengo mucha curiosidad por saber desde dónde sintonizáis. Todas estas personas maravillosas. Si queréis apoyarme un poquito más, también podéis enviar una pequeña donación. Comparto historias nuevas de vida para vosotros cada día. Y ahora, en la pantalla aparecerán 2 de mis historias más populares para que elijáis qué ver a continuación.